¿Podríamos estar perdiendo coeficiente intelectual por una mala práctica o un mal uso de la IA generativa? Pues bien, a esta pregunta, una serie de investigadores demostraron que durante la década de 1930 a 1980 el coeficiente intelectual aumentaba. Sin embargo, otros estudios posteriores también evidenciaron que para la década de 1980 hasta el 2018 el fenómeno se invirtió y sí que se evidenció que se pierde coeficiente intelectual. ¿Qué puede estar pasando más allá del 2018 con el uso de la IA generativa? ¿Estaremos aumentando nuestro coeficiente intelectual o por el contrario se ha invertido y lo estamos reduciendo? Bueno, pues de todos estos temas son de los que voy a hablaros en los siguientes minutos. Pero antes recordarte que si este contenido te gusta, le des un like al vídeo y no olvides suscribirte al canal si quieres ver más contenidos como este. Bien, vayamos a la primera década. La primera década, bueno, pues estuvo investigada por un investigador llamado James Flynn, que publicó en 1984 un estudio en el que se evidenció que el coeficiente intelectual de los humanos crecía 3 puntos por década. ¿Desde qué años? Pues desde 1930 hasta 1980, Flynn evidenció que nuestro coeficiente intelectual aumentaba, lo que se le llamó el efecto Flynn. Es decir, que durante ese periodo de tiempo, desde 1930 hasta 1980, quedó demostrado que cada vez somos o éramos más inteligente generación tras generación. Esto, el efecto Flynn, él evidenció que era motivado por una serie concreta de cuestiones. Serie concreta relativa a esos años, entre 1930 y 1980. Pero, ¿qué cuestiones en particular? Bueno, pues lo que llegó a demostrar Flynn con su estudio es que los niños o cada generación había una mejor nutrición, lo cual ayudaba al crecimiento de nuestro cerebro. Y si nuestro cerebro crecía en conexiones y crecía en riqueza neuronal, pues se convertía cada vez más intelectual, cada vez más inteligente. Además, en ese periodo de tiempo también se incrementó la educación de los países que estaban en pleno desarrollo industrial, con lo cual no solamente que la educación mejoró, sino que fue más accesible para la gran mayoría de los niños, es lo que llamamos la educación universal. Otro efecto a lo cual evidenció Flynn, por el cual aumentaba el coeficiente intelectual durante esa época, es la atención sanitaria. Y es que la atención sanitaria mejoró de forma notable en todos los países desarrollados y por tanto que formaban parte de su estudio. Otro concepto importante que también ayudó a mejorar el coeficiente intelectual en esa época fue la igualdad entre hombres y mujeres. Ambos tenían acceso a la educación, ambos tenían acceso a una mejor nutrición y ambos tenían acceso a una mejor atención sanitaria. Además, también, aunque en menor medida, Flynn también detectó que familias pequeñas permitían a los padres una mayor atención a sus hijos y por lo tanto incrementar su educación, incrementar su aprendizaje, fomentando también una ayuda para el aumento de ese coeficiente intelectual. Bien, el estudio fue tan importante que ese efecto de incremento del coeficiente intelectual de las personas se le llamó el efecto Flynn, es decir, igual que su autor investigador. Recordemos que esto ocurrió entre 1930 y 1980. Ahora bien, dos investigadores noruegos en el año 2018 publicaron un informe diciendo que sí, que estaban confirmando que el efecto Flynn entre 1930 y 1980 había un incremento del coeficiente intelectual generación tras generación. Pero estos investigadores noruegos fueron más adelante. ¿Qué ocurría después de 1980? Y lo que evidenciaron y demostraron es que en los países desarrollados el coeficiente intelectual no solo se estancaba, sino que se reducía a una media de 6 puntos por cada generación. Pero entonces, ¿qué pasa aquí? Desde 1930 hasta 1980, en los países desarrollados se incrementa la inteligencia de las personas, pero desde 1980 hasta 2018 no solo no se incrementa, sino que en algunos casos disminuye. Esto es lo que se llamó el efecto Flynn inverso. ¿Cuáles son las causas que motivaron o que evidenciaron este artículo del por qué cada vez éramos menos inteligentes generación tras generación desde 1980?
Pues, en principio ellos aducen a una peor educación. El sistema educativo se priorizó lo que es la estandarización, la memorización y también la simplificación curricular. Y esto en algunos casos los vemos aquellos que tenemos hijos que los libros en el cual estudian nuestros hijos ciencias naturales, biología o sociales, pues ya no tienen el mismo contenido que teníamos nosotros en nuestra época cuando estudiamos. Es decir, cada vez el currículum es más sintetizado, más resumido, más generalista. Yo a veces, cuando me dice mi hijo, papá, que estoy subrayando, digo, ¿subrayar el qué? Digo, si es que no hay posibilidad de subrayar en un texto que ya está súper sintetizado y resumido. Bueno, pues estos dos investigadores noruegos decían que hay una peor educación, sobre todo por estandarización, memorización, reducción de la memorización y simplificación curricular. Además, estos investigadores noruegos también decían que había, o que existe en ese periodo de tiempo, os recuerdo de 1980 a 2018, un uso excesivo de dispositivos electrónicos como smartphones y redes sociales. Explosión que ocurrió hacia el año 2007. También estos investigadores noruegos dicen que la nutrición ha ido en retroceso, es decir, que hay desigualdad en cuanto a dietas bien equilibradas, hay déficit de micronutrientes y un consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, que todos oímos en las noticias, y de grasas de baja calidad. Y estos nutrientes ultraprocesados y de baja calidad afectan al desarrollo del cerebro y aduce a ello como una de las causas de la bajada de la inteligencia o del coeficiente intelectual. También estos investigadores noruegos llegaron a la conclusión de que la lectura era un elemento importante de la reducción de ese coeficiente intelectual. Y es que desde 1980 se ve una tendencia a la baja de menor dedicación a la lectura profunda, lo que implica negativamente en el vocabulario, en la comprensión lectora y también en el razonamiento lógico. La lectura es importante para aumentar vocabulario, comprensión lectora y razonamiento lógico, y se detecta que desde 1980 en ciertos países industrializados baja el número de lectores. Además, también estos dos investigadores noruegos aducen a una causa que es el consumo de información rápido, es decir, que cada vez consumimos información fragmentada con predominio de contenidos audiovisuales que dan lugar al entretenimiento, pero que no consiguen aumentar nuestra capacidad de atención y que reducen nuestra memoria de trabajo. Entonces los hábitos, las rutinas que se producen en generación tras generación desde 1980, pues ese consumo de información nos hace obtener rutinas que reduce nuestro coeficiente intelectual. Entonces es importante porque estos dos investigadores noruegos confirman el efecto Flynn de aumento desde 1930 hasta 1980. Sin embargo, además evidencian una reducción, un punto de inflexión por el cual ese coeficiente intelectual se reduce hasta el año 2018. ¿Y qué es lo que ocurre luego, a partir del 2018? Porque recordemos que se produce en el año 2021 toda la explosión de la IA generativa como ChatGPT, que todos conocemos, y este año, en el 2025, pues estamos envueltos y todavía lo que nos queda de conocer de novedades y evolución de las herramientas. Pues mirar, ha habido estudios recientes también en Noruega que han confirmado la tendencia de la reducción del coeficiente intelectual más allá del 2018. De hecho, estos estudios confirman esa tendencia a la reducción desde el 18 hasta el 21. Otros estudios hechos en otros países, como Finlandia, Dinamarca y el Reino Unido, confirman y evidencian la reducción del coeficiente intelectual hasta el mismo año pasado, hasta el 2024. Además, por ejemplo, en Estados Unidos, un estudio publicado en el año 2023 en la revista Intelligence confirma el efecto Flynn inverso en adultos en Estados Unidos. Y otro estudio relevante del cual ya os he hablado en este canal y que os dejaré el enlace en la descripción. Y es que hay un estudio reciente del MIT titulado Tu cerebro en ChatGPT, publicado este mismo año, en 2025, que dice que se ha producido en los últimos años, desde la explosión de la IA generativa, se ha producido, midiendo el cerebro, se ha producido un deterioro cognitivo. Han sido capaces de evidenciar con instrumental, midiendo la actividad cerebral de nuestro cerebro,
cómo hay un deterioro cognitivo. Este estudio del MIT es muy importante y por eso os hablé en otro vídeo. Consistió en que cogieron a un grupo de alumnos donde se les pidió desarrollar un ensayo, un trabajo, una actividad y tenían que redactar ese ensayo. A un grupo de los tres, a un grupo se les permitió utilizar inteligencia artificial generativa. A otro grupo solo se les permitió utilizar motores de búsqueda tradicionales como Google. Y un tercer grupo no podían utilizar ni IA generativa ni portales de búsqueda y solo podían utilizar su propia creatividad. Este estudio lo que evidenció y lo que demostró es que aquellos alumnos que habían utilizado la IA generativa contra aquellos que no habían utilizado nada, pues los que habían utilizado IA generativa se produce una reducción de la capacidad de memoria, cosa que ya hemos visto que otros autores destacan. Además, evidenció este estudio del MIT que aquellos alumnos que utilizaron IA generativa finalmente tenían confusión sobre quién había desarrollado el trabajo. ¿Era un trabajo como autor de ellos o era un trabajo más de la inteligencia artificial, pero no lo consideraban como propio? Había confusión en este tipo de alumnos sobre de quién era el trabajo. ¿Es mío o es de la IA? Además, se evidenció a estos alumnos, midiendo las diferentes zonas cerebrales, que se producía una reducción del pensamiento lateral y una reducción del juicio independiente. Cuestiones no menores. Además, el estudio de la MIT también evidenció que aquellos alumnos que habían utilizado la IA generativa para desarrollar sus trabajos habían disminuido en sus habilidades de aprendizaje. Y este estudio resaltó el concepto de la deuda cognitiva, es decir, aquello que dejamos de aprender hoy por el uso de una herramienta como la IA generativa, queda en deuda y lo tendremos que aprender en el futuro. Este estudio es muy relevante y pone de manifiesto ese efecto Flynn inverso, que además ya hay tendencia desde 1980 hasta 2018, pero que se puede ver acelerado, incrementado, potenciado por el uso de malas prácticas, por el mal uso de la IA generativa. Entonces, como resumen, tenemos que desde 1939 a 1980 el efecto Flynn, este investigador demuestra que cada vez somos más inteligentes, generación tras generación. Sin embargo, otros autores demuestran que desde 1980 hasta el 2018 el efecto Flynn produce un carácter inverso y se reduce nuestra inteligencia en 6 puntos generación tras generación. Pero es que además hay estudios posteriores que después de 2018 y tras la explosión de la IA generativa, se produce un deterioro cognitivo por un mal uso de esta potentísima herramienta. Hay que decir que no en todos los lugares ocurre lo mismo, que estos estudios están basados en países desarrollados. Sin embargo, sí que es cierto que los países desarrollados comportan una rutina, un comportamiento similar en todos ellos. Bien, aquí la gran pregunta que nos tenemos que decir, que nos tenemos que hacer es, oye, ¿está todo perdido? ¿Estamos abocados a ser cada vez menos inteligentes? Bueno, pues hay una sorpresa, una grata sorpresa, y es que no. Pero tenemos que matizarla, tenemos que matizarla. Bien, existe dos formas de trabajar con la IA. Una, mal uso de la IA, y otra que podríamos considerar un buen uso de la IA. Pues bien, la mala práctica es utilizar un modelo centrado en el resultado. Y os explico. Es un modelo donde yo utilizo la IA generativa pensando en el resultado, donde delego totalmente la resolución completa de la tarea. La resolución completa de la tarea se la delego a la IA, entregándome una solución final. Y en este caso el usuario solo interviene para aceptarla o rechazarla, pero ha delegado por completo la tarea. Eso es el modelo centrado en el resultado. Además de la delegación total, estamos haciendo mala práctica porque estamos haciendo razonamiento retrospectivo. Es decir, cuando la IA me da el resultado, me pongo a justificar o a revisar la solución que ha creado, si es buena o mala. Pero yo no he participado en la creación de esa solución. Solamente la IA me da una solución y entonces me pongo a pensar o a justificar o a revisarla. En lugar de construirla, lo que estoy haciendo es revisar. Y esto suprime
esfuerzo en conceptualización, esfuerzo en una codificación profunda del conocimiento que tengo. Esto es una mala práctica. Además, en este modelo centrado en el resultado, solemos tener una sobreconfianza y unos sesgos, es decir, que inhibimos el pensamiento crítico porque se producen cámaras de eco. Es decir, la solución que me proporciona la IA normalmente es una solución muy cercana a mis ideas iniciales, no promoviendo, al revés, inhibiendo el pensamiento crítico y potenciando la cámara de eco. Si yo ya pensaba esto, me va a dar una solución muy cercana a mi pensamiento inicial. Con esta mala práctica, cuando utilizamos la IA generativa y nos centramos solamente en el resultado, donde le delegamos total la tarea, hacemos un razonamiento retrospectivo hacia atrás, y donde nos acumulan nuestra sobreconfianza y nuestros sesgos, pues esto al final lo que provoca es esa deuda cognitiva. Es decir, que se fomenta una acumulación de esfuerzo mental no invertido, que en algún momento en adelante lo tendré que invertir. Si utilizamos así la IA generativa, la estamos utilizando de forma incorrecta y estamos haciendo un deterioro cognitivo dentro de nuestro sistema cerebral, con lo cual ahí estamos poco a poco siendo cada vez menos inteligentes. Ahora bien, ¿podemos utilizar la IA generativa como una herramienta que me fortalezca, que potencie mis capacidades cognitivas en lugar de reducirlas? Sí, es lo que llamaríamos utilizar la IA generativa en un modelo centrado en el proceso. Es decir, que lo que hago es co-crear junto con la IA. Es decir, me apoyo, el usuario, en este caso yo, me estoy apoyando en la IA generativa para hacer ciertas tareas específicas del proceso, pero el control del proceso es mío. Yo decido qué es lo que hay que hacer en cada momento. Yo decido si en cada momento la IA generativa me va a aportar valor. Pero la IA generativa la meto dentro de mi proceso de creación, de mi proceso de solución. Pero no espero la solución final, sino que la voy creando junto con ella, pero donde el control total la tengo yo. Eso es lo que llamamos co-creación asistida. Además, cuando usamos de esta forma la IA generativa, estamos haciendo un razonamiento prospectivo, es decir, el control del proceso lo tengo yo y yo marco la dirección que hay que investigar, que hay que ser creativo, donde necesito alternativas, donde necesito evidencias. Ese camino lo marco yo y me voy apoyando en la IA generativa en ciertas fases de ese proceso para que me dé ideas creativas, para que me dé alternativas de solución, para que me analice grandes volúmenes de datos. Pero el razonamiento prospectivo es mío, es mi responsabilidad. Yo marco el camino y utilizo la IA generativa en diferentes momentos de ese proceso. Aquí lo que estamos haciendo también es lo que llamamos un andamiaje transparente, es decir, la IA nos puede ayudar a comprender el proceso, a comprender nuestros propios procesos de aprendizaje, metacognición, y a conseguir ya alcanzar un pensamiento crítico, porque cuando le digo a la IA que me dé alternativas o me dé ideas, pero yo escojo aquellas que veo más interesantes, el pensamiento crítico está en mí y no en ella. Por lo tanto, ¿qué es lo que logramos con un modelo de colaboración centrado en el proceso? Pues lo que logramos es un aumento cognitivo, mayor conectividad cerebral, mayor retención de memoria, desarrollo de habilidades cognitivas, participación activa y esfuerzo, abstracción de nuestro conocimiento. De nuevo, por tanto, el problema quizás no estaba en la herramienta, sino en cómo utilizamos la herramienta. Un modelo centrado en el resultado deteriora cognitivamente nuestras capacidades. Un modelo centrado en el proceso, por el contrario, aumenta nuestras capacidades cognitivas. Por lo tanto, y como moraleja a este vídeo, el debate no es si tengo o no que utilizar la inteligencia artificial generativa en mi día a día. No. El debate, la reflexión debe estar en cómo utilizarla de forma correcta, para que te haga mejor, no peor. La forma de conseguirlo es incluir esa IA generativa, esa potentísima herramienta en nuestro proceso de creación, pero no como sustituto al proceso, sino como partícipe del mismo. Bien,
Bueno, pues espero que este vídeo os haya gustado. Recordaros que si ha sido así, dale un like, suscríbete y nos vemos en vídeos posteriores. Saludo.